Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver qué hacemos cuando tenemos nuestro primer títere. Vamos a ver, puede que hayamos comprado un títere en la calle, en una feria artesanal, que lo hayamos comprado en una juguetería, que tengamos un peluche que lo hayamos transformado en un títere, o que tenemos un títere que simplemente construimos nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer antes de manipularlo es familiarizarnos con las características que este tiene. Vamos a darnos cuenta si el títere que tenemos tiene boca o no tiene boca. Acá tengo yo un títere pequeñito, es un pajarito que lo compré en la calle, en una feria de la calle de ropa usada. Había estas sorpresitas, que la boquita no se le mueve, pero es un pajarito que se manipula desde abajo. Lo primero, familiaricémonos con las características. ¿Se puede abrir la boca o no se puede abrir la boca? ¿Dónde tiene los ojitos? Acá, acá. Es importante saber dónde tienen los ojos nuestros títeres, porque esos van a ser los que nos van a comunicar con nuestro público. ¿Qué más vamos a darnos cuenta? Vamos a ver cómo podemos manipular sus manitos. Voy a manipular sus dedos, sus manos con mis deditos. Meto la mano en el pajarito y allí yo manipulo sus alas. En cambio, este otro, meto la varilla en el orificio y allí yo manipulo sus manos. Tenemos entonces ubicados si la boca se abre o no se abre, dónde están ubicados los ojos, cómo manipulamos las manos y si el títere se manipula desde abajo, como es el caso de este pajarito, o tiene una manipulación de doble opción, detrás de la cabecita, como lo tiene Franco acá, y al mismo tiempo por debajo. Ok, ya nos familiarizamos qué tiene y qué no tiene el títere. Supongamos que estamos con este títere y vamos a querer sorprender a nuestra familia con una función en el living de nuestra casa. En el sillón colocamos una manta, nos arrodillamos por detrás y colocamos los brazos hacia arriba. Allí vamos a usar la manipulación detrás de la cabeza o la manipulación por debajo, porque no queremos que nuestra familia o nuestros amigos se den cuenta que estamos nosotros abajo. Y entonces allí nos arrodillamos y el títere les habla. Pero si vamos a estar grabando frente a una cámara, voy a estar manipulándolo así. Y nadie frente a las cámaras va a ver mi brazo. Supongamos que me compré este títere en la feria artesanal y quiero sacarle el mayor provecho. Punto 1. Me familiarizo con sus características. Abre su boca, sí. Es de manipulación por abajo, sí. Tiene ojitos, sí. Es pequeño, por lo tanto, cuando yo lo manipule, tengo que estar consciente de que no es muy largo su torso, por lo tanto, mi mano debe llegar siempre hasta ahí para que no se pierda la magia y no me vean mi brazo. O, en todo caso, también podría colocarme un bitle negro o un calcetín por debajo negro para que pareciera que es parte de él. Le puse ganglitos, él es una rana. Si tengo cualquier tipo de animal, lo primero que debo practicar es el sonido que hace este animal. Bien, esa es mi rana. Tal vez las ranas hacen de otra manera, pero yo, en mi capacidad y tú en tu capacidad de hacer sonidos, vas a tomar a tu rana y le vas a dar el sonido que tú quieras. Y si en vez de una rana yo tuviera un león, este león no se manipula por abajo, está cerrado, tiene una boca que se abre y se manipula por atrás. Lo tomo por atrás, veo que aquí están sus ojitos, es importante saber siempre dónde están los ojos del títere. Y aquí está su boquita. ¿Cómo haría el león? El león, según mis capacidades y tus capacidades, haría así. Tal vez otro león ruge diferente, pero es lo que tú puedas, lo que tu garganta, tus cuerdas vocales te den. No tenemos que forzarnos para poder hacer que nuestro amigo tenga una personalidad. La rana, ¿cómo hacía?
Listo. Sé cómo hace la rana y ahora sé dónde tienen los ojos. Supongamos que el espectador o mis amigos van a estar abajo, la ranita tiene que mirar hacia abajo. Si está ahí al frente como están ustedes tienen que practicar frente al espejo. Repaso. Llegó el títere en nuestras manos. Vemos si tiene boca o si no la tiene. ¿Dónde tiene los ojos? ¿Cómo lo manipulo? ¿Por abajo o por detrás? Luego le doy un sonido característico. Luego miro frente al espejo y el espejo es mi espectador y me va a decir cómo debo mover mi mano para que los ojos miren al público. Porque no es lo mismo hacer mirando hacia arriba que frente al espejo, que me indica que tengo que mirar al público así y luego si no fuera un animalito y fuese un niño o una niña o un anciano o una señora o un señor nuestro títere, les aconsejo que le den una voz particular a ese títere. ¿Y de dónde saco esa voz particular? Me dirán ustedes, si yo hablo así, ¿cómo puedo sacar otra voz? Veamos series de niños infantiles donde aparecen monitos de niño, niña, adulto, como sea, porque las voces son diferentes. En mi caso, cuando yo le voy a hacer la voz a Franco, yo me imagino que soy un niño pequeño, porque el actor se imagina lo que quiere ser. Para hacer la voz de una niña pequeña, yo subo el labio superior de mi boca y hablo así. ¡Ay! Hola, ¿cómo están ustedes? Y si yo quiero que sea varón, yo hago como que engordo mi carita con aire y hablo así. Ahí y luego. Es que yo soy muy chiquitito y a veces nadie quiere jugar conmigo. Y si quiero ser un varón, recordemos que nuestra caja torácica es como un instrumento de sonido. Los sonidos más graves están en la parte inferior de nuestro diafragma. Y ahí yo me lleno de aire, lleno mi panza y luego hago hablar con él. Y si quiero que esto sea un poco más grave, yo separo un poquito las piernas para darle como más espacio. Y luego hablo así. Bien, esto no es nada técnico, es lo que yo hago para poder sacar diferentes voces. O sea, voy a un espejo que está en mi casa, me pongo frente a él con el títere, yo me hago a un lado y lo dejo él solo y lo primero que hago es que la vista, que el mismo títere se pueda mirar en el espejo. En ese minuto, como él no ha hablado, yo mantengo la boca cerrada. Me miro, el títere se mira en el espejo y dice Hola. y voy a practicar muchas veces hola. Hola. Hasta poder encontrar qué voz yo creo que a mí no me hace esforzarme tanto y que le viene al títere. ¿Por qué tenemos que usar otra voz? Porque así es la magia de los títeres, porque no eres tú, es tu títere. Y así, practicando frente al espejo, puedes sacar desde una frase a una historia completa. Te invito a jugar con los títeres, a descubrir tu potencial detrás de este lindo amigo. ¡Chao!